Bienvenidos, bienvenidos mis hermanos a este canal Geopolítica Profética, su canal, desde el cual se proclama el Evangelio eterno. Vamos a tratar el tema del libro de Hebreos acerca del santuario celestial y la obra del sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec en el santuario celestial. En estos últimos días hemos dado respuesta a lo que en el canal Metanoia el profesor Cristian Blanco inició con una exposición acerca de Hebreos capítulo 9 verso 12, donde él trata el tema de Cristo Jesús entrando en el santuario. Según él, Jesús, inmediatamente que subió al cielo, que ascendió al cielo, entró al lugar santísimo para iniciar el ministerio que típicamente en el santuario terrenal, en el ministerio levítico, se conocía como el Yom Kippur. Y ahora él presenta en esa exposición que cuando Cristo asciende al cielo, inmediatamente entra al lugar santísimo a ejercer ese ministerio que estaba tipificado en el Antiguo Testamento, como señalamos, acerca de el Yom Kippur. Y ahora él indica con esto que Jesús, nuestro sumo sacerdote, inicia directamente esta última fase. O sea, es el antitipo de esta última fase que estaba prefigurada allá, que estaba bajo símbolos en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la secuencia de las fiestas del templo, las fiestas solemnes, y que cada una de ellas tenía un significado, y que el Yom Kippur entonces señalaba a ese punto, ¿verdad?, del día del juicio. Y él dice entonces de esta manera que los adventistas del séptimo día están equivocados en cuanto a que esa figura, ese símbolo del Antiguo Testamento que tenía que ver con el día del juicio, el día de Yom Kippur, se inició en 1844. Con esto él pretende anular la doctrina adventista del santuario y del juicio investigador. Pero este canal, mis hermanos, es un canal que se dedica a la proclamación del Evangelio, pero últimamente nos hemos visto en la gran necesidad de entrar prácticamente en una apologética, o sea, en una defensa de la fe, ya que se han multiplicado en las redes sociales los ataques a las doctrinas adventistas. Bueno, esto ya estaba profetizado. Esto, como adventistas del séptimo día, los que son adventistas del séptimo día y están sintonizando este canal, todo esto es un cumplimiento profético. El profesor Cristian Blanco, él aduce que él fue adventista, pero ahora se ha convertido en un enemigo acérrimo de la fe. Y si ustedes van al canal Metanoia, encontrarán que el gran porcentaje, yo diría que arriba del 90% de sus vídeos son dedicados para atacar a las doctrinas adventistas o a los adventistas del séptimo día. Entonces, la palabra de Dios dice que tenemos una responsabilidad de salir en defensa de la fe y dar una respuesta, porque de esto depende la salvación de muchas personas. Hoy en día hay mucha confusión y nosotros tenemos una responsabilidad. Aquellos que Dios nos ha dado la oportunidad de proclamar este evangelio a través de diferentes medios, tenemos la responsabilidad de no solo proclamar la verdad, sino en salir en defensa de la verdad. Pero vamos a concretarnos al tema. En esta ocasión vamos a dar respuesta al último vídeo que el profesor Cristian Blanco sacó a través de su medio Metanoia, y nos referimos a un punto en especial, porque no podemos tocar todos los puntos. Él hace videos muy largos, pero vamos a tocar un punto
concretarnos un punto en especial. El asunto del sumo sacerdote laborando o oficiando en el lugar santo, en el Antiguo Testamento, en el templo, y no solamente en el día de Yom Kippur. Vamos a escuchar un pequeño extracto de uno de los vídeos del profesor, donde él nos solicitó que le probáramos con la palabra de Dios que el sumo sacerdote en el templo, en el santuario del desierto, en este caso, laboraba u oficiaba en el lugar santo, y que lo hacía pues continuamente en el lugar santo. Nosotros respondimos a esto, pero ahora él en el último vídeo tergiversa el asunto y ya veremos qué va a suceder ahí. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean, mis hermanos, en el vídeo la solicitud que él nos hace y la manera como nosotros le respondimos. Vamos a ver el pequeño extracto del vídeo y haremos los comentarios pertinentes. Que usted nos presente el texto donde un sumo sacerdote, y escuche, es muy fácil, un sumo sacerdote labora continuamente en el lugar santo, y nos dé ejemplos de la Biblia de eso. Y le voy a adelantar algo, yo dudo mucho que usted pueda encontrar ese texto, dudo mucho que usted pueda presentar ese texto. Ustedes han podido escuchar, han podido apreciar que la solicitud de él es que le mostremos textos donde el sumo sacerdote no solamente laboraba ese día de Yom Kippur, ¿verdad?, sino que laboraba en el lugar santo, oficiaba en el lugar santo. Esto en palabras más concretas. Y nosotros le dimos una respuesta y le mostramos textos bíblicos. Pero resulta, mis hermanos, que ahora él, en su segundo vídeo de contrarrefutación, tergiversa las cosas y va más allá de la solicitud primera que él hizo. Ustedes se van a dar cuenta y vamos a explicar. Para ello, entonces, yo les invito para que vean este otro extracto de vídeo, pero ya en la contrarrefutación, cuando él da respuesta a lo anterior, a la solicitud anterior y la forma como le respondimos. Entonces ahora él hace una contrarrefutación, pero en esa contrarrefutación ustedes van a encontrar, y vamos a comentarlo y probarlo, que ahora él cambia las cosas, y esto ya veremos, y ustedes se darán cuenta que no es lo mismo que él estaba solicitando la primera vez. Veamos el extracto de ese vídeo, de este vídeo ahora del último vídeo, de la última exposición de él. Vamos a ver. Los textos que don Keito nos da son los siguientes, ¿ok? Él presenta varios textos, Éxodo 37 al 8, Éxodo 27, 20 al 21 y Levítico 24, 5 al 9. En esos textos se dice, por ejemplo, de que el sumo sacerdote y los sacerdotes quemaban incienso en el altar de incienso continuamente, que las lámparas tenían que estar encendidas según Éxodo 27, 20 al 21, ya sea por Aarón o sus hijos, y que el cambio de los panes de la proposición tenía que darse continuamente cada sábado, ya fuese por el sumo sacerdote o por sus hijos. El asunto es que Keito parece que no logró observar lo siguiente, ¿ok? Y vamos a acercar que el texto de Éxodo 27, 21 dice que Aarón y sus hijos lo harán. No solo Aarón, él dice que solo es Aarón, que es un ministerio que hacía Aarón en el lugar santo. No, Aarón y sus hijos. El quemar incienso, de hecho, lo hacían también los sacerdotes comunes. Nosotros vemos en Lucas capítulo 1, versículo 8 al 9, que Zacarías, que no es sumo sacerdote, cuando se le presentó el ángel Gabriel, estaba quemando incienso. Así que el sumo sacerdote supervisaba ese trabajo, pero con tantos sacerdotes que había, no era necesario que lo hiciera el sumo sacerdote. Otro caso es cambiar los panes. En Levítico 24:8 especifica que es tarea de Aarón, no solo de Aarón,
sino también de sus hijos. Pero eso se cambia cada Shabbat. Entonces él dice, bueno, el profesor quería un texto en el que el sumo sacerdote ministrara una obra de intercesión. Aquí están los textos. Tengo varios, dice. Y desafortunadamente todos los textos que nuestro hermano Geito presenta se refieren a otro rol importante que no tiene que ver con la administración o intercesión de los sacerdotes por el pecador, sino que tiene que ver con obras de mantenimiento del santuario. O sea, nosotros estábamos esperando un texto donde indicara que el sumo sacerdote llevaba la sangre del cordero o de los machos cabríos o del becerro al lugar santo, lo que hacía el sacerdote, no el sumo sacerdote. Pero todos los textos que Geito nos presentó son textos que tienen que ver con el mantenimiento del santuario. Pero Hebreos está hablando de la entrada de Cristo con sangre, y sin sangre, dice Hebreos, no hay purificación de los pecados, no hay limpieza de los pecados, no hay perdón de los pecados. Entonces, estas no son obras de intercesión de un sumo sacerdote por un pecador, son obras de mantenimiento del sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Geito con estos textos? Nos está dando a entender que si el sumo sacerdote solo hacía obras de mantenimiento, que era encender las lámparas, cambiar los panes y poner incienso, quiere decir entonces, don Geito, que durante los 1810 años que Jesús está en el lugar santo, que dicen ustedes, entonces estuvo en obras de mantenimiento celestial, no de intercesión. Eso es lo que usted nos está dando a entender con los textos, que la obra de Jesús allá es de carpintero, de obrero. Quiere decir que Jesús pasó 1810 años en el lugar santo encendiendo lámparas. Pasó 1810 años en el lugar santo poniendo incienso. Pasó 1810 años cambiando el pan de la proposición en el cielo cada Shabbat. Bien, ustedes han podido ver, mis hermanos, que ahora él cambia la supuesta solicitud. Él dice que él me hizo o nos hizo una solicitud la primera vez, y ustedes pueden retroceder el vídeo. ¿Qué fue lo que él solicitó? Él solicitó que le mostráramos textos donde el sumo sacerdote laboraba en el templo o en el santuario allá en el desierto, pues el santuario terrenal, el primer santuario, y que le mostráramos textos donde el sumo sacerdote laboraba, aparte del día de Yom Kippur. Aparte del día de Yom Kippur, el sumo sacerdote laboraba en el lugar santo. O sea, fuera de ese día que era una vez al año. Se los explico así, en una forma resumida, pero ustedes pueden echar el video atrás. Entonces, ahora acá él dice otra cosa, que nos solicitó otra cosa y que no lo pudimos probar. Que nosotros le dimos una respuesta que él no pedía, cuando no es verdad. Entonces ahora él hace un muñeco de paja y empieza a atacarnos. O sea, ¿qué es un muñeco de paja? O sea, él empieza a tergiversar todo este asunto, inclusive los motivos de su solicitud, y empieza a atacarnos en base a esa tergiversación. Cosa que a nosotros nunca se nos solicitó, ni fue el caso. Entonces él hace allí un muñeco de paja para desviar la atención y empieza a atacar algo que nosotros nunca realmente explicamos ni se nos solicitó, porque no era el caso que él nos había pedido. Así que vamos a ver, mire usted, en primer lugar, y voy a leer aquí de la transcripción, mis hermanos, del vídeo que acabamos de ver, un extracto de la transcripción. Él dice, número 1, que no solo Aarón, sino también sus hijos laboraban allá en el santuario
terrenal fuera de los días del Yom Kippur. O sea, él admite que sí laboraban. Ahora él admite que laboraban. Y esa fue la solicitud que nos hizo al principio y nosotros se lo mostramos. Pero ahora él presenta que, ok, está bien, pero que no solamente Aarón laboraba, él admite que laboraba. Así que nosotros se lo probamos la solicitud de él. Pero ahora él añade que como que desvirtúa nuestra respuesta porque dice que no solamente Aarón laboraba, sino sus hijos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y eso qué tiene que ver? Si lo que él nos solicitó eran textos que probaran de que el sumo sacerdote, en este caso Aarón, laboraba aparte del día de la expiación en el santuario. ¿Qué tiene que ver que sus hijos laboraran? ¿Se dan cuenta? Analicen bien, analicen. Número 2. Quemar incienso lo hacían también los sacerdotes comunes, dice él. Y que con tantos sacerdotes no era necesario que el sumo sacerdote lo hiciera, solo que que supervisara esa labor. Nuevamente, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que al quemar incienso también lo hacían otros sacerdotes comunes? Y ese no es el punto. El punto es que él nos solicitó a nosotros que le probáramos con textos bíblicos que el sumo sacerdote laboraba, hacía acciones de obras espirituales fuera del día de Yom Kippur, y en este caso en el lugar santo, ¿verdad? Diariamente o continuamente. Entonces eso era lo que él nos solicitaba. Pero ¿qué tiene que ver que también los sacerdotes lo hacían? Si todo el mundo sabe que lee la Biblia y que estudia, y también los sacerdotes comunes hacían lo mismo. Pero el punto no es aquí que si los sacerdotes comunes hacían lo mismo, sino era si el sumo sacerdote lo hacía también. Eso lo probamos. Número 3. Dice acá que el pan se cambiaba, o sea, el pan de la proposición se cambiaba, dice Aarón, y no solamente él, sino que sus hijos también participaban en ese cambio y que también comían del pan cada sábado, cada Shabbat, dice él. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Que sus hijos participaran. Si aquí el punto central que nos solicitó fue que si el sumo sacerdote lo hacía también, que le mostrara que el sumo sacerdote participaba de estas cosas. Muy bien, seguimos adelante. Estamos leyendo la transcripción. Él dice, bueno, el profesor quería un texto donde el sumo sacerdote hacía una obra de intercesión. Bueno, aquí están los textos. Tengo varios textos. Eso supuestamente, pues, o sea, yo lo estoy diciendo allí en la refutación. Pero él entonces ahora responde lo siguiente, mire usted, porque yo di los textos de que el sacerdote laboraba fuera de Yom Kippur, ¿verdad? El día de Yom Kippur laboraba en el lugar santo en forma continua, como hacían también los sacerdotes comunes. Eso le respondimos. Pero ahora mire usted lo que él indica, el comentario que él hace. Él dice, desafortunadamente todos los textos que nuestro hermano Geito presenta se refieren a otro rol importante que no tienen que ver con la ministración o intercesión de los sacerdotes por el pecador, sino que tienen que ver con obras de mantenimiento del santuario. O sea, nosotros estamos esperando un texto que indicara que el sumo sacerdote llevaba la sangre de los machos cabríos o del becerro al lugar santo, lo que hacía el sacerdote, no el sumo sacerdote. Pero todos los textos que Geito nos presentó tienen que ver con el mantenimiento del santuario. Pero Hebreos nos está presentando a Cristo entrando con sangre
y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, estas no son obras de intercesión de un sumo sacerdote por un pecador, es obra de mantenimiento del sacerdocio. Óigame, ha captado la tergiversación. Dice que Él nos solicitó a nosotros, que le presentáramos textos que indicaran que el sumo sacerdote llevaba la sangre de los machos cabríos o del becerro al lugar santo, como lo hacían los sacerdotes, y no el sumo sacerdote. Que le presentáramos obra de intercesión, porque supuestamente los textos que yo le mostré, donde Aarón participa diariamente del asunto de el incienso, de encender y de mantener el incenciario, y de cada Shabbat comer con sus hijos los panes de la proposición, más otros textos más que le mostré, él dice que serán obras de mantenimiento, labores de mantenimiento, y no obras de expiación. No eran textos que indicaran que el sumo sacerdote llevaba la sangre de los machos cabríos o del becerro al lugar santo. Pregunto yo, ¿cuándo él nos solicitó ese tipo de texto? De que el sumo sacerdote diariamente o en el lugar santo, fuera del día de expiación, hacía una obra de llevar sangre para expiación, Él no nos hizo esa solicitud, porque si nos hubiera hecho esa solicitud, nosotros se la hubiéramos mostrado, le hubiéramos dado respuesta a su solicitud y le hubiéramos dado los textos en su momento, pero se los vamos a dar ahora. Ahora se los vamos a dar. No para él, porque realmente no debiera ser, puesto que no pretendemos cambiar su forma, ni va a cambiar, muy difícil. Dios quiera que en algún momento se arrepienta y venga a los pies de Cristo realmente como debe ser, y no en rebelión. Pero el motivo de esta aclaración, mis hermanos, no es tanto por el profesor Cristian, porque él tiene otras intenciones, él tiene otra agenda. Sinceramente ya hemos visto esto, él tiene otra agenda. Sino por las almas sinceras que están en el valle de la indecisión, aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, que quieren conocer la verdad realmente de todo su corazón. Por eso lo hacemos nosotros. Pero entonces ustedes ven, mis hermanos, que este vídeo que él hace de contrarrefutación, él tergiversa la solicitud que él hizo en un principio. Él no nos solicitó esto, si no le hubiéramos dado muestra de que el sumo sacerdote sí hacía obra de expiación fuera del día de Yom Kippur, no nada más el día de Yom Kippur. Le hubiéramos mostrado los textos de que el sumo sacerdote hacía obra de expiación fuera de ese día una vez al año, y que ese sumo sacerdote también intercedía. Y vamos a ver qué otras cosas más hacía el sumo sacerdote, porque él dice que los textos que yo presenté, donde el sacerdote encendía el candelabro, donde atendía el altar del incienso, donde comía los panes de la proposición, y otros textos que mostré allí, él lo muestra simplemente como obras de mantenimiento, como si Aarón fuera un empleado del santuario, un empleado común y corriente, un empleado pues, que hace una obra de limpieza, una obra de cambio, una obra de mantenimiento, y esto ya raya en la blasfemia, y lo vamos a demostrar, Y nosotros seguimos acá con nuestro comentario. Vamos a ver de la transcripción. En esa misma línea, en el comentario de su último vídeo, él dice que cómo es posible que si nosotros los adventistas decimos que Jesús cuando subió
al cielo y entró al santuario celestial, inició su obra de expiación y salvífica en el lugar santo cuando ascendió al cielo, y que no fue hasta 1810 años después que inicia entonces su obra sumo sacerdotal en el lugar santísimo, para que corresponda con el tipo de esa festividad del Yom Kippur o Día del Juicio, que prefiguraba justamente ese juicio, valga la redundancia, que iba a ser previo a la segunda venida de Jesús, como enseñamos nosotros los adventistas. Él dice, ¿cómo es posible de que Jesús, después de ascender al cielo, iba a estar 1810 años en obra de mantenimiento en el lugar santo, como lo hacían el sumo sacerdote que entraba al lugar santo, según él, hacer obras de mantenimiento, como atender el candelabro, el altar del incienso y comer de los panes, como dice ahí los textos que yo presenté? Y él va más allá y dice que según nosotros entonces Jesús estuvo 1810 años en obras de carpintería y de obrero. Dice acá, pasó encendiendo lámparas, encendiendo incienso y cambiando los panes cada Shabbat. Increíble, mis hermanos, esto raya ya en la blasfemia. ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede denigrar tanto la obra del sumo sacerdote en el lugar santo, cuando mantenía el candelabro, cuando se dirigía al altar del incienso para quemar incienso, cuando comía de los panes de la proposición en Shabbat? ¿Cómo es posible que él va a degradar eso a una simple obra de mantenimiento y la va a equiparar con obra de carpintería o con una obra de, valga la redundancia, de un obrero común? O sea que lo que él está diciendo acá es que la labor de Aarón era de un ayudante, de un carpintero, de un obrero de mantenimiento o de labores diarias, como lo hace cualquiera persona común en una empresa. Es increíble esto, ¿no? Increíble esto. Equiparar este tipo de acciones con las obras solemnes que hacía Aarón continuamente. Pero ahí nosotros le probamos con textos de la palabra de Dios lo que Él nos solicitó a nosotros. En ningún momento nos solicitó de que sea sumo sacerdote, hacía expiación, hora de intercesión, o que llevaba sangre allá para hacer expiación. Si Él no lo hubiera solicitado, se lo hubiéramos mostrado. Se lo hubiéramos mostrado, mis hermanos, cordialmente, porque tenemos las pruebas para mostrárselo. Y también le podemos mostrar y explicar que lo que hacía el sumo sacerdote, y en este caso Aarón, no eran obras de mantenimiento. Esa palabra de obras de mantenimiento, ¿de dónde la saca este profesor? No sé de dónde saca eso, mantenimiento, obra de mantenimiento. Miren, mis hermanos, es triste esto. Cómo se hacen esfuerzos, se tuercen las escrituras. ¿Con qué propósito? Yo me pregunto, ¿cuál es el propósito de todo esto? Me parece que hay una agenda detrás. De pronto, no quisiera pensarlo, pero es increíble. Y no solamente él, sino otros, y se están multiplicando como hongos en el campo. Pero bueno, como dije al principio,
esto es profético. Sabíamos que iba a venir y cada día va a ir en aumento. Tenemos que buscar al Señor de todo nuestro corazón. Y aquel que necesita sabiduría dice que la puede demandar de parte de Dios, el cual está dispuesto a darlo en abundancia. Y el Espíritu Santo está también guiando a cada alma sincera hacia la verdad. Y también a nuestros hermanos que no son adventistas, también hacemos un llamado desde esta plataforma. Yo les invito a ustedes, mis hermanos, a que investiguen, que no se dejen engañar. Hoy en día hay muchas herramientas para que usted pueda tener la forma de encontrar la verdad, de distinguir la verdad del error. Se necesita tener la buena disposición y despojarnos de una mente prejuiciada. A nosotros se nos ha invitado a debates en público, pero ya hemos dado las razones por las cuales no debatimos de esa manera. Porque eso es caer en la trampa de Satanás. Porque estas personas que nos retan están preparadas en esta línea. Y especialmente en técnicas que son ancestrales, como las técnicas escolásticas de debate. Y que es muy utilizada por la Iglesia de Roma y que el protestantismo últimamente también lo está haciendo. Y es una trampa realmente porque es deshonesto. Se usa muchas falacias, se hacen uso de formas que Dios no aprueba cuando se está considerando con una persona que no piensa igual que nosotros un punto central de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que respetar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es asunto de competencia, ni es un asunto de un deporte o de controversia, saber quién tiene más habilidad mental. Eso sería un sacrilegio. Todo aquel que quiera encontrar la verdad lo puede hacer, comparando los vídeos uno con otro, investigando. Tenemos muchas herramientas hoy en día que podemos utilizar. No necesariamente tiene que ir usted a una biblioteca. Hay muchas fórmulas por las cuales el alma sincera puede encontrar la verdad. Mis hermanos y mis amigos, hemos tenido esta primera parte de esta aclaración de lo que el último vídeo del profesor editó, supuestamente para contrarrefutarnos. Pero vamos a tener entonces la segunda parte. Vamos a ver en la segunda parte realmente si lo que él plantea es verdad. Si el sumo sacerdote solamente hacía obras de mantenimiento, cosa que no existía, cosa que no existe. Eso de obras de mantenimiento. Eso lo vamos a probar con más detalle en la segunda parte. Vamos a ver cuál era la obra del sumo sacerdote. Y vamos a comprobar que su obra no solamente era la de una simple labor rayando en lo secular, sino la labor del sumo sacerdote era justamente ir más allá, una obra de intercesión, y donde también jugaba un punto muy importante, mis hermanos, lo que es la obra expiatoria que prefiguraba a Cristo Jesús, su obra de intercesión, y que también estaba respaldada por la sangre de la expiación. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, es mi deseo y mi oración. Amén.